Shalom, amados hermanos, que la paz del Eterno sea con ustedes el día de hoy. Vamos a compartir esta enseñanza, este pequeño pensamiento creciendo en medio de la adversidad. Y para eso vamos a ir a una escritura, Génesis 45, y mientras vamos a hacer una oración, amados hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, tú que eres el dador de la vida, el que nos has sustentado con grandes bendiciones, Señor, y nos has bendecido desde lo alto. Y a pesar de momentos difíciles que vienen a nuestra vida, tú nos enseñas. Y hoy quisiera pedirte y suplicarte que por medio de tu Espíritu nos enseñes a crecer en medio de la súplica, en medio de la adversidad, y que podamos hacer frente, Señor, a toda adversidad, teniendo una actitud de bendición, teniendo una actitud de bendecir tu nombre. Y sabemos que no podemos con nuestras fuerzas, pero sí con las fuerzas de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y en ese nombre de tu ungido, del Mesías de Israel, Yeshua, te lo suplicamos que nos instruyas. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, voy a leerles un texto como introducción, dos textos que nos van a hablar de algo referente a la creciendo en medio de la adversidad. Y nos dice el hermano del Señor Yeshua, Jacobo, que tenemos en las Escrituras como Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3, y nos dice: hermanos en Cristo, hermanos en el Mesías, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Ahora voy a leerles el mismo texto, pero en la versión que regularmente se usa en la mayoría de congregaciones, en la Reina y Valera 60, y dice, versículo 2, Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí como que no lo entendemos muy apropiadamente. Por eso les traje el texto en la versión lenguaje sencillo. Lo vuelvo a repetir, que dice: hermanos en Mashiach, en Cristo. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Elohim, en Dios, sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Vamos a ir rápidamente a otro texto que encontramos en Romanos capítulo 5, verso 3 y verso 4. Vamos a ir rápidamente ahí. Voy a esperar a que lo tengan para que lo podamos leer y así juntos tengamos la comprensión de lo que queremos decirles. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y dice la Escritura, amados hermanos, de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las Escrituras, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la prueba nos da una esperanza. Bendito el Dios eterno. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito, un llamado,
algo específico para cada uno de nosotros, también debemos de entender algo que comúnmente pasamos por alto, que Dios va a usar en nosotros un proceso para llevarnos a la madurez. Y en este proceso que tenemos que pasar para crecer, que tenemos que ser sometidos para llegar a la estatura que el Eterno quiere, en ese proceso, muy a menudo, muy frecuentemente, el Dios Eterno va a usar momentos difíciles, momentos de tribulación, como le sucedió a José, Yosef en hebreo, así como pasó con muchos personajes de la Biblia, como lo es el caso de quien vamos a hablar el día de hoy, José, el hijo de Jacob, y la historia que sucedió con sus hermanos. Esa historia que vamos a estudiar el día de hoy, como lo fue el caso de Moisés, como lo fue el caso de David, como lo fue el caso de Job, de Pedro, de Pablo, del padre de la fe, nuestro padre Abraham, y muchos más que no nos alcanza el tiempo para mencionarlos a todos ellos en esta enseñanza. Pero todos ellos tuvieron que pasar un proceso que los llevó a la madurez. Un proceso que a veces fue duro, que a veces fue difícil, pero era necesario para llevarlos a la madurez que el Eterno quería para ellos. En este proceso de crecimiento, vamos a notar algo importante, que en este proceso de crecimiento, a través de las pruebas, regularmente nos van a ocurrir dos cosas. Nada más dos pueden pasar. Que cuando uno se enfrenta a la adversidad, la gente o se vuelve amargada, una, o mejora. Dos. Entonces, una de las cosas que te puede pasar es que caigas en un estado de amargura. Que vivas con una raíz de amargura, que todo el tiempo expreses amargura hasta cuando comes el mejor platillo. Segundo, lo que puede pasar es que tu actitud va a mejorar, tu vida va a mejorar, tu entendimiento va a mejorar, tu crecimiento va a mejorar. Y en el caso de José, aunque tuvo muchas oportunidades para amargarse, para renegar del Dios eterno, para renegar de sus familias, para renegar de su padre, para renegar de sus hermanos, él escogió mirar hacia adelante. José prefirió tomar otra actitud y mejorar en cada lugar donde él se encontraba. Si estaba en la casa de Potifar, él trataba de hacerlo mejor. Si estaba en la prisión, él trataba de hacerlo mejor. Si llegó al palacio, él hizo lo mejor. Entonces, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la adversidad que golpeó la vida de este hombre, él, en lugar de amargarse y resentirse contra Dios, se volvió a Dios. Es más, él llegó a considerar a las personas que lo perjudicaron, los consideró como instrumentos de la soberanía de Dios. Solamente miró cómo las personas, y las circunstancias que lo habían golpeado, él los miró como instrumentos que Dios usó para llevarlo precisamente a donde Dios quería. No a donde él quería estar. Le aseguro que él quería estar con papá. Le aseguro que él quería estar en el campamento, allá con la familia en Canaán. Pero allá hubiera pasado hambre. Allá también se hubieran muerto. Allá no hubiera podido hacer lo que el Eterno tenía planeado para él. Allá, en Canaán, no hubiera podido lograr el gran propósito de tener la gran oportunidad, más que nada, que se le dio estando en Egipto. Aunque tuvo que pasar un momento muy difícil, amados hermanos. Entonces, Dios, en su soberanía, usó personas, usó circunstancias para llevarlo a donde Dios quería tenerlo. Pero, ¿por qué fueron entonces
los problemas una parte tan importante en la vida de José. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante que él pasara por esos problemas? Hoy podemos aprender de lo que está escrito en Génesis 45. Podemos aprender y aplicarlo a nuestra vida. O podemos leer una bonita historia que incluso nos haga llorar, nos emocione, pero mañana se nos olvidó y olvidar todo y que no ocurra nada en nuestra vida. Pero hoy vuelvo a repetirlo, podemos aprender de lo que está escrito en Génesis 45. Y lo que podemos aprender es que cuando las personas reaccionan positivamente ante las tribulaciones, o sea que optan por no quejarse, deciden no amargarse, deciden no estarle reclamando al Eterno, resultan cosas sorprendentes e interesantes. O sea, van a salir cosas sorprendentes de ese proceso. Porque a través de las tribulaciones, a través de las adversidades que vienen y golpean nuestra vida, Dios nos capacita para el plan que tiene para nosotros. Y lo sorprendente es que una vez que nos capacita, no nos va a dejar ahí nada más, ok, ya te capacité, ya pasaste muchas pruebas, ya vi que eres fuerte, ya vi que puedes, ya vi que si te sustento, ahí estás. No. Una vez que nos capacita, suceden cosas extraordinarias. Viene la oportunidad. Es entonces cuando vemos y entendemos por qué permitió la prueba. ¿Por qué permitió esa adversidad en nuestra vida específicamente? Porque ahora nos abre la puerta de la oportunidad. Vamos a ver algunas cosas que suceden cuando se aprende en medio de la prueba y se crece. Sobre todas las cosas, se crece en medio de la prueba. Usted no puede quedarse enano. Usted no debe de quedarse como un niño. Si una persona ya tiene años y tiene un cuerpo de niño, está enfermo. No está sano, algo no está bien. Si una persona ya es para que vaya a la universidad y siga en la primaria, algo no está bien en su vida. Entonces, vamos a aprender algo sorprendente. Primera cosa, lo primero que vamos a aprender. Cuando tú creces en medio de la prueba, cuando tú aprendes en medio de la prueba, glorificas a Dios. Se glorifica a Dios. Vamos a Génesis 45, verso 1. Voy a refrescarles un poco la memoria acerca de lo que está sucediendo. Los hermanos de José habían venido a comprar por segunda vez. Ya se les había acabado el alimento. Vienen por segunda vez a Egipto a buscar comida. Y ahí estando en ese lugar, comieron, ¿verdad?, en la casa de José. José les preparó un banquete, mandó preparar un banquete, y ahí le dijo a su mayordomo que pusiera su copa de plata en el costal de su hermano Benjamín, el más pequeño de los hermanos. José tenía un propósito, tenía un plan, ¿verdad? Entonces cuando partieron, manda a su mayordomo con soldados a detener, a parar a estas personas que ya iban en camino. Y les dice el mayordomo, ¿por qué se robaron la copa de mi señor? ¿Que no saben que él sabe adivinar y es la copa con que suele adivinar? Entonces, ya el mayordomo sabía en qué costal estaba, él la había escondido. Sin embargo, empezó con el costal del hermano más grande, Rubén, y así se fue, y uno por uno, hasta acabar con el costal de Benjamín, y ahí estaba esa copa. Entonces, como dijo, no, pues en quien se halla esta copa, se quedará preso en casa del Señor. Entonces, ese era un plan que había ideado estratégicamente José para ver la reacción de los hermanos. Entonces, por lógica, todos fueron otra vez de regreso a la casa de José a suplicar, a implorar. Y estando ahí, Judá le dice, Señor, yo me ofrezco en lugar de mi hermano. Mira que usted nos preguntó la primera vez si teníamos un padre y nuestro padre es anciano, vive. Ok, él tenía 2 hijos amados de su esposa. Entonces, uno de ellos no sabemos qué le ha acontecido.
y el otro es este muchacho. Pero si a este muchacho le llega a acontecer algo, nuestro padre va a morir. Y no queremos que eso suceda. Por favor, deja que el muchacho se vaya y yo me quedo en lugar de él. A estas alturas viene ya lo que vamos a leer en el versículo 1. Cuando José escucha eso, esa reacción de sus hermanos, suplicándole, vio que ya había un cambio en ellos. Y dice la escritura, no podía ya Yosef contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó. Esta palabra clamó es grito. Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Oiga esto. Llorando, gritando. Y que tan es así que lo oyeron los egipcios. Los guardias que estaban afuera, ¿verdad? Todos los que mandó sacar, lo oyeron. Y seguro querían entrar a ver qué estaba aconteciendo, pero pues él mandó sacar a todos. Entonces, ¿qué más? Y también lo oyó la casa de Faraón. No sé qué tan fuerte estaba gritando, ¿verdad? Pero para que hasta la casa de Faraón se haya oído. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, Ani Yosef, yo soy José. Y hace una pregunta, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José le dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y les dice algo sorprendente que él había aprendido. Ahora pues, no os entristezcáis, ni les pese de haberme vendido acá. Y les dice la razón por qué. Porque para preservación de vida me envió Elohim delante de ustedes. Aquí podemos ver algo sorprendente. Que en su estancia en Egipto, José, a pesar de todo lo mal que le haya ido, él no se deprimió. Él no vivía angustiado, ni jalándose los cabellos, ni renegando. No se rebeló tampoco. Nunca lo vemos rebelándose. No maldijo. No maldijo a su padre. No maldijo a sus hermanos. No maldijo a Dios por sus tribulaciones. Y ahora, en la mismísima presencia de sus hermanos, quienes lo habían vendido, Yosef, le da el crédito al Dios eterno por lo que él había hecho. Y él reconoce ante sus hermanos que las tribulaciones por las que habían pasado, por las que él había pasado, eso no era lo más importante, sino que lo más importante era darle la gloria a Dios por la posición que ahora tenía. Oiga, y no fue nada fácil estar en ese pozo donde lo arrojaron. Caminar días de donde estaba por un desierto como un esclavo hasta Egipto. Llegar y no ir de vacaciones. Ser vendido. Maltratado en la casa donde llega. Puesto en alto y ahí, rechazando el placer. Es el placer que rechaza por ser fiel a Dios, lo lleva a una prisión. Donde había toda clase de malhechores. Donde la vida no fue nada fácil para Yosef. Sin embargo, ahí volvió a destacarse a tal grado que cuando estuvo en la casa de Potifar, hizo prosperar la casa de Potifar. Cuando está en la prisión, hace prosperar la prisión. Y cuando está en el palacio, hace prosperar Egipto. Entonces, amados hermanos, vale la pena ver cómo reacciona José, dándole gloria a Dios por todo lo que ha pasado en su vida. Vale la pena entonces aclarar que hoy existen muchos hijos del Eterno que decaen, que se deprimen, que se agobian ante las adversidades, y hasta cierto punto es normal que caigamos a veces abatidos. Sin embargo, el Eterno, nuestro Elohim, espera que reconozcamos que toda nuestra vida está bajo su control y que ningún cabello de nuestra cabeza cae
si no es su voluntad? Oiga, tenemos esas promesas en la palabra. Las conocemos. Las sabemos. El problema es que cuando viene la adversidad, se nos olvida. Puede darle gloria a Dios si quiere. Entonces, el Eterno espera que reconozcamos que toda nuestra vida, toda, está bajo su control. Nada se le ha escapado. Él no ha pasado por alto tu sufrimiento. Y si nosotros aprendemos de José, a partir de hoy, es un día que marca un antes y después. A partir de hoy dejaremos de quejarnos por las dificultades que pasamos. Y antes de caer en el reproche, en el lamento, en la conmiseración, ¿ok? En la tristeza, nos levantaremos con fuerza, glorificando a Dios y reconociendo que es Él, es su voluntad, que Él en su soberanía permite que las pruebas vengan a nuestra vida con el fin de madurar nuestro carácter, con el fin de perfeccionar nuestro carácter. Dios no tiene pensado arruinarte la vida, hacerte la vida miserable. Él tiene un plan. Él tiene un propósito: madurar nuestro carácter, hermanos. Madurar nuestra vida, madurar nuestra persona, madurar nuestra congregación. Segunda cosa que vamos a aprender en medio de la adversidad: si crecemos, si avanzamos, si decidimos darle gloria al Eterno. Es que cuando tú creces y aprendes en medio de la adversidad, entonces vienen las oportunidades. Vamos al versículo 5 de Génesis 45:5. Ahora pues recuerden lo que dijo Yosef. No se entristezcan, ni les pese, porque ya en ese momento ya para este entonces ya les había pesado mucho el haber vendido a su hermano. Ni les pese haberme vendido acá. Y les dice la razón: porque para preservación de vida me envió, ¿quién? Dios, no ustedes. No, Dios me envió acá, delante de ustedes. Y les dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Recuerde que él había descifrado un sueño del faraón, y él sabía que llegaron 7 años de abundancia, pero ahora venían 7 años de gran hambruna, que acabaría con mucha gente. Y no nada más entonces era para preservar a Egipto, ni al pueblo de Israel, a la familia de Israel, sino a muchas familias de la tierra en aquel entonces. Y en el versículo 7 dice: y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra, para preservarles la permanencia sobre la tierra, y para darles gran liberación, vida por medio de gran liberación. Mira esto. Todo lo que tuvo que soportar Yosef era para dar vida a un pueblo. Era para dar liberación y vida. Por medio de esa gran tribulación que él vivió, él pudo aprender, crecer, ¿ok? Para que un día pudiera dar vida y gran liberación. Exactamente lo mismo que sucede en la vida de nuestro amado Yeshua, el Mesías, que a través de la aflicción que él vivió, nos dio vida, y vida en abundancia, y nos dio gran liberación. Versículo 8, Génesis 45:8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y les dice: daos prisa, dense prisa, vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José. Vea otra vez a quién le atribuye todo lo que ha pasado. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Díganle a mi padre: ven a mí, no te detengas.
Aquí vemos que José no se atribuye el crédito. Oh, yo era buen servidor, no, yo prosperé la cárcel, yo prosperé la casa de Potifar. Por mí, no, él reconoce quién es el que le ha puesto por Señor en Egipto. Versículo 12. He aquí, les dice a sus hermanos, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Le van a hacer pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que han visto. Dense prisa, y traigan a mi padre acá. ¿Qué podría ser peor para un joven noble, de buenas intenciones, hijo querido de papá? ¿Qué podría haber sido peor que ser vendido y llevado a la fuerza como un esclavo a otro país? Solo piensa un instante que a ti, en México, en tu país, te vendieran como esclavo para los Estados Unidos. Y aunque es una nación próspera y tal vez tuvieras más comida que en tu país, la experiencia no sería nada agradable. Ahora José, siendo el jefe, siendo gobernador en Egipto, tenía la oportunidad de mandar matar a sus hermanos, de vengarse. Pero vemos que no es lo que él busca. Él busca glorificar a Dios porque le ha dado gran bendición y le ha puesto por líder en Egipto. Entonces, aunque fue muy duro lo que él tuvo que pasar, aunque esa experiencia haya sido muy mala para José, esta fue la clave para todas las oportunidades de éxito que tuvo en su vida. Sin la tribulación de la esclavitud, José nunca hubiera experimentado el triunfo de liderazgo en una nación tan poderosa. Pregunta, ¿usted cree que todas las dotes de liderazgo que aprendió, tanto en la casa de Potifar, tanto en la prisión, las hubiera aprendido en la casa de su padre? ¿Las hubiera aprendido como el niño mimado de papá? ¿El niño protegido? Pues Dios tenía en mente algo grande para él, aunque eso incluyera ser llevado como esclavo a Egipto. José entonces reconoce en sus palabras las oportunidades que en medio de las pruebas tuvo en Egipto. Una de ellas era salvar vidas, lo que vimos en el verso 5. Dios me ha enviado acá, antes que ustedes, para preservarles la posteridad, para salvar vidas. Entonces, de manera extraordinaria, Dios lo había llevado hasta ahí. En el verso 7 también nos dice eso, que allí en Egipto se convierte en asesor, en administrador. Se convierte, Dios me envió delante de vosotros para preservarles la vida y darles gran libertad. ¿Ok? Entonces, eso lo vemos en el verso 7. Y allí en Egipto se convirtió en asesor, administrador de la casa de Faraón, gobernador de todo Egipto. Díganle a mi padre que soy padre, que Dios me puso por padre de Faraón. ¿Ok? Díganle todo el prestigio que han visto que tengo. Eso es lo que vimos en el verso 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Dense prisa y traigan a mi padre acá. Eso es lo que nos dice. Fue lleno de prestigio. ¿Pero por qué? Porque el Eterno así lo había querido. Entonces la visión de José, esto es lo sorprendente que estoy aprendiendo. La visión de José en cuanto a las tribulaciones no era como la visión que tenemos la mayoría en una congregación. La visión de él en medio de la tribulación era extraordinaria y le aseguro que fue muy diferente a la visión y a la actitud que muchas veces nosotros adoptamos. Y si nosotros pudiéramos hacer una comparación de nuestra vida con la vida de José, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Cómo reaccionamos si un pastor nos saca de la iglesia? No porque sea el plan del pastor, porque es el plan de Dios para llevarnos a otro lugar. A un lugar de más bendición, a un lugar donde se nos enseñe mejor la palabra, a un lugar donde seamos más instruidos. ¿Cómo reaccionamos? A ver, pregunta. Ahora, si nos hubieran vendido, ya lo pregunté, a un país extraño como le sucedió a Joseph, le aseguro que llegado el momento, llegada la oportunidad de la venganza, lo hubiéramos ejecutado.
A menudo o frecuentemente pensamos que no merecemos que nos sucedan cosas malas. Sin embargo, hoy quiero que entiendas, todas las pruebas por las que estás pasando, estemos viviendo, por muy difíciles que sean, recuerda esto, siempre son oportunidades de Dios. ¿Oportunidades? Sí. ¿Para qué? Para que seamos cada vez una mejor persona. Un mejor hijo del reino. Un mejor hijo de Adonai. Así que enfrentar las dificultades con la visión que tuvo José, una visión extraordinaria, que vio las adversidades como oportunidades, enfrentar las dificultades con esa visión nos va a hacer muchísimo bien. Nos va a dar tremenda bendición y crecimiento a nuestra vida. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque ahora, en lugar de quejarnos en la adversidad, veríamos oportunidades de Dios para ser mejor persona. ¿Qué más ocurre cuando tú, en lugar de quejarte, creces y te desarrollas en medio de la prueba? En medio de la adversidad se desarrolla integridad, amados hermanos. Ahí es cuando una persona es íntegra. Génesis 45, verso 4. Entonces le dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y les dijo, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no les entristezca ni les pese al haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La integridad se da en una persona cuando lo que dice coincide con lo que hace. Y en José podemos ver integridad. Él era una persona de integridad, de carácter, para que me entiendan. Él tuvo la oportunidad de vengarse. Él tuvo la oportunidad de tener placer con la esposa de Potifar. Sin embargo, se negó, aun cuando eso significaba ir a prisión respecto a la esposa de Potifar. Él pudo haber dicho: oye, pues una noche no va a pasar nada, Potifar nunca está aquí, no se va a dar cuenta, todo seguirá igual. No, se negó a ello. Ello le llevó a la prisión. Y él no sabía, le aseguro que él no sabía que era plan de Dios. Nosotros ya lo sabemos porque ya conocemos la historia. Pero él simplemente tal vez habrá llegado el momento en que habrá dicho: ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Bueno, ese placer que se negó lo llevó a la prisión. Podemos decir que el Señor es nuestro escudo. Podemos gritar, citarlo. Él es el que levanta mi cabeza. Podemos decir y citar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nos dejamos llevar por las emociones y cuando la fuerza de las circunstancias que nos arrastran, que nos golpean, nos llevan a malas actitudes, cuando todo lo que esté pasando nos lleva a pensamientos o palabras negativas o de maledicencia, somos los más incongruentes que puede haber en el reino de Dios. Y es que son las pruebas, la gente descubre su verdadera naturaleza y si tiene o no tiene integridad. Vea a una persona, vea a su marido usted, vea a su esposa. Hay bendición, hay prosperidad, ¿no? Anda feliz, anda cantando, anda glorificando al Dios eterno. Pero nomás hay dolor, hay enfermedad, lo corrieron del trabajo. ¿Y cómo andamos? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo reaccionamos? Voy a contarles algo. Hace unos años, de unos 10 años atrás, me quedé a cargo de la iglesia. Mi pastor salió de vacaciones. Y me quedé a cargo de la iglesia, y a los líderes que estaban ahí les pedí que me ayudaran un día a dirigir, a predicar, lo que quisieran hacer. Uno a uno me fue diciendo que no. Aún a mi esposa le pedí que se me ayudaba a dirigir el servicio y me dijo que no quería.
Entonces me acuerdo que me amargué, me resentí en ese instante. Le dije a mi esposa que viniera para la casa, ¿verdad? Yo me quedé allá, supuestamente a orar, pero me quedé a preparar un mensaje con el cual, pues, recriminarles a todos ellos que por qué no me estaban ayudando. Cuando yo me quedo en ese lugar, tuve una visión. Mientras lloraba, ¿verdad? Mientras me quejaba ante Dios, tuve una visión de una cadena que se miraba, que estaba en un río. El río era no muy grande, no muy profundo, pero allá en el fondo se miraba una cadena de oro. Yo la podía mirar bien, el agua era tan clarita que la podía mirar. Y por alguna razón, miraba de cuántos quilates era. Y recuerdo que miraba 14 quilates, algo así, 18, no recuerdo yo exactamente, ¿verdad? Pero era entre 14 y 18 quilates. Yo recuerdo que miré y una voz me dijo, en esa visión, ¿qué es lo que está en el fondo del agua? Y yo dije, una cadena de oro. Y me pregunta esa voz, no sé si en mi mente o realmente, ¿y cómo sabes que es de oro? Le dije, y contesté, porque tiene marcado que es de oro. Está marcada y dice que es, entonces que toda cadena de oro está marcada. Ok, entonces se me preguntó otra vez, ¿tú puedes ver los metales que tiene, las aleaciones que tiene? O sea, lo que no es oro, para que me entienda. Entonces las aleaciones son los metales que se le añaden para poder forjar la joya. ¿Ok? Para poder hacer la joya, hacer la cadena, el anillo, se le pone otro tipo de metal, ¿verdad? Porque el oro puro, pues es frágil, se dobla muy fácilmente. Entonces es cuando oro puro. Entonces, este no era oro puro. Tenía metales añadidos, pero pues yo no los podía mirar. Yo miraba solamente el oro. Entonces, vi como alguien metía la mano a esa agua, la sacaba esa cadena de ese río y la metía en el fuego. En algo como hirviendo. Y entonces ahí fui viendo cómo esa cadena se desintegró y el oro puro se fue haciendo hacia un lado y los metales fueron subiendo hacia arriba prácticamente de lo que estaba hirviendo ahí. Entonces ahí pude ver lo que estaba dentro de esa cadena de oro, que parecía oro puro, oro brillante, y a la vista de todos era una cadena muy hermosa. Entonces fue cuando se me dijo, tú me estás diciendo que amas a este pueblo. Tú me estás diciendo que quieres lo mejor para ellos. Y yo les puse en su corazón que no te ayudaran para ver cómo reaccionabas. Ahí me acuerdo que lloraba desconsoladamente y le pedía perdón al Eterno. Porque en medio de la prueba salió a relucir que yo no era una persona íntegra. En medio de la adversidad salió a relucir que yo todavía tenía muchos metales añadidos dentro de mi corazón. Que mi corazón no estaba puro. Quiero decirles entonces que me arrepentí, le pedí perdón al Dios eterno y ya no prediqué el mensaje que estaba preparando. Ahora prediqué de la misericordia, del amor de Dios, de la restauración que hay en nuestro Dios y Padre eterno. A veces van a llegar esos momentos a mi vida donde me siento solo y recuerdo eso. O es solamente que soy un loro que repite cosas predicando, o en verdad quiero vivirlo. ¿Qué soy? ¿Una persona de integridad o un loro? Un perico. Y eso tú lo vas a decidir con tu actitud. O eres un perico que nada más repite gloria a Dios, o eres un loro que nada más dice gloria a Dios cuando te dan un buen mensaje. O eres una persona, un hijo de Dios, que decide tomar la actitud correcta de alabar, de bendecir, de exaltar el nombre de Adonai, aún en medio de las pruebas más grandes. Entonces, voy a concluir ya con esto. El crecimiento espiritual de José, a través de las dificultades, se hizo evidente porque él creció. Y se necesitó más de una década para que se pudiera ver ese crecimiento en su vida.
Pero José aprendió a valorar a la gente difícil. José aprendió a valorar a un patrón que lo envió a la prisión sin culpa. José aprendió a vivir en situaciones desventajosas. Y José aprendió a considerar que todas esas adversidades eran instrumentos divinos para su desarrollo. Por eso lo vemos decir en el versículo 8. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios fue el que me envió y me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Con esto podemos ver que la vida de José, a pesar de todas las adversidades, fue una vida de fidelidad a su Señor. Esa vida de fidelidad, esa vida de confianza, esa actitud de crecimiento, lo llevó a adquirir sabiduría. Esa sabiduría lo llevó a adquirir experiencia, la experiencia que necesitaba para lo que estaba, no en la casa de Potifar, para lo que estaba esperándole, no en la prisión, para lo que le estaba esperando en el palacio. O sea que en casa de Potifar, la adversidad en la casa de su padre con sus hermanos, la adversidad en la prisión, solo era la experiencia que necesitaba, la capacitación que necesitaba para cuando llegara al palacio. Tengo unas preguntas para usted antes de terminar este mensaje. ¿Tienes el hábito de aprender en medio de la tribulación en tu vida? ¿Tienes el hábito de decirle a Dios, enséñame? ¿O tienes el hábito de quejarte? ¿Glorificas a Dios en la adversidad y le haces frente a esa adversidad? ¿O nada más bajas los brazos y te quejas? ¿Aprovechas las oportunidades que te están brindando las pruebas para ser una mejor persona? ¿Para desarrollar una integridad como hijo de Dios? ¿O nada más te vas a vivir quejando toda la vida? Bueno, esa es tu elección. Yo también tengo que tomar la mía. Si en José se necesitó más de una década para que concluyera que las tribulaciones, para que entendiera que las tribulaciones solamente eran instrumentos divinos para el desarrollo de su carácter, ¿cuánto tiempo crees que necesitas tú, ahora que ya tenemos esto explicado? José no lo tenía, tú y yo sí. ¿Cuánto tiempo necesitará Dios emplear en ti para que te dé la gran oportunidad de tu vida? ¿Tú quieres ser un cabeza dura? Puedes serlo. ¿Quieres someterte al proceso de maduración en medio de las pruebas? ¿Quieres someterte a ese proceso en el que Dios quiere desarrollar tu carácter? Tú también puedes hacerlo. Amados hermanos, yo quiero decirte, o tomas una actitud de gratitud, de aprendizaje, de desarrollo, de carácter, o una actitud negativa, desastrosa, dañina, que te va a apartar del Dios eterno. Vamos a hacer una tefila, una oración. Gracias, bendito Dios de Israel, porque una vez más tu misericordia es grande. Una vez más tu misericordia es abundante para este remanente de tu pueblo. Una vez más nos estás instruyendo. Nos estás enseñando acerca de las momentáneas y leves tribulaciones a las que estamos siendo sometidos. Y que si estamos siendo sometidos a una leve tribulación momentánea, no es porque se te haya acabado el poder, porque nos hayas desechado, porque hayas perdido el control, porque no te importemos, sino que hoy hemos aprendido que aún cada adversidad de nuestra vida tiene un propósito de llevarnos más cerca de ti. La idea no es que nos alejemos de ti, como comúnmente hace el creyente que sale corriendo. Tu idea es capacitarnos para algo más grande. Tu idea es que pasemos por la prueba para desarrollar nuestro carácter. Y que cuando estemos listos, cuando reconozcamos que todo lo que nos ha pasado es parte de tu soberana voluntad y es parte de un proceso, solamente entonces te daremos gracias, aprenderemos a darte la gloria debida a tu nombre. Y hoy decido darte la gloria
en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias. Gracias por todo lo que me está pasando. Gracias por todo lo que me está ocurriendo. Sea el nombre de Adonai bendito, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.